las campañas de Pumas y Chivas, ¿eh? Yo pensaría que peor la de Pumas, considerando, bueno, que es subjetivo eso, pero que creo que tiene mejor plantel que Chivas y que venía de una gran campaña. O sea, ahí sí hay un descenso tremendo. Lo inquietante en el caso de las Chivas es que es un segundo fracaso consecutivo. Fue 10º en el anterior torneo, echado por el Atlas en el play-in. Y ahora no entra al play-in, otra vez echado por el Atlas con un empate. Igualmente fracaso ambas campañas. Claro, los Pumas con la oportunidad de meterse, que tendrían que ganar 2 partidos como visitantes y terminar con una campaña más decorosa. Lo veo muy difícil, ¿no? Tendrían que cambiar las circunstancias por completo. Me gusta Almada. Pues que aquí, bueno, Ferretti ya sabemos que sería un técnico natural, pero acá nos hemos convertido en una como agencia de colocaciones. Yo prefiero no mencionar al Tuca, aunque sea un candidato natural, y lo es Ricardo para dirigente, pues sí, pero si nos vamos a pasar entre nosotros proponiendo a nuestros propios elementos, porque sí, el problema de Chivas viene de más arriba, ¿eh? Yo no creo que Javier Mier sea el hombre indicado, y no lo conozco, ojalá le vaya muy bien, ha hecho su camino, pero eso es algo que tiene que modificarse en las Chivas. No es de que te voy a dar la oportunidad porque eres buen muchacho, como te la di a ti, Gerardo Espinosa, como se la di a Cadena en su momento. No, para llegar a Chivas necesitas otro tipo de calificaciones y para eso se necesita que la gente de arriba tenga una visión mucho más clara y esté mucho mejor asesorada. Fíjate que Marco Garcés, por ejemplo, Tuca, Ricardo Peláez, Marco Garcés lo hizo bien con el Pachuca, experiencia en Inglaterra, no fue a tomar un cursito, se la pasó más de 5 años en los modelos británicos, ahora está en España, hubiera podido ser un poco más un currículum respaldado, ¿no? Pero bueno, ahí está Javier Mier y la confianza la tiene en el Amaury Vergara. Fíjate lo de Mateo Chávez, Ricardo, un dato de Ricardo Salazar, porque me parece que ahí es donde a tu salida quizá, porque antes fue Paco, hay cosas muy, muy detectables. Mateo Chávez tiene 37 partidos en la primera división, 37 partidos. Ya se va a Holanda y en 37 partidos tiene 12 tarjetas amarillas. La disciplina táctica dentro del campo y la disciplina fuera del campo, en esta atmósfera del Guadalajara, merece una atención especial. Niveles de control irresponsables que cierren un poco pues esta capacidad del jugador de hacer lo que se le pegue la gana. Tú lo intentaste, lo lograste, pero a partir de ahí creo que esto se ha distendido demasiado. ¿No es parte muy, muy importante del problema? Buenas tardes a todos. Lo que pasa es que seguimos pensando en que Pumas era la cantera de la selección y Chivas. Estamos casi 30 años después y todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Hoy los jugadores están surgiendo en Pachuca, no en Chivas ni en Pumas. ¿Por qué? Bueno, Pachuca a lo mejor es un equipo sin presión, que puede hacer esos cambios de que quedo campeón y vendo a 20 y empiezo de cero. Otros no lo pueden hacer por la presión. Seguimos hablando de Pumas y Chivas como grandes y hablamos de los 4 grandes cuando realmente Monterrey y Tigres tendríamos que sumar en eso. Como que seguimos recordando lo que se hacía antes y queremos que se haga ahora cuando realmente ha cambiado todo. Todo, absolutamente todo, la producción, la formación, la consolidación de jugadores, los resultados en la selección nacional, la exportación de jugadores, la importación de talento. Antes venían mejores jugadores argentinos, ante menor cantidad, pues puedes traer mejores jugadores. En fin, ha cambiado radicalmente todo. Yo no coincido con Roberto en que tenga mejor plantel Pumas que Chivas, para nada en absoluto. Yo creo que Chivas tiene mucho mejor plantel que Pumas. ¿Por qué? Porque Pumas por lo menos puede acceder a extranjeros. Chivas no, y creo que sí ha hecho buenas contrataciones, pero los resultados simple y sencillamente no se dan por diferentes circunstancias de temas operativos, ¿no? Que a lo mejor habría que tocar después, a lo mejor los contratos también por objetivos, a lo mejor también las restricciones, si pasa esto ganas tanto y si pasa esto pierdes tanto, y tratar de alguna forma de que los jugadores se comprometan un poco más, no sé, cambiar las cosas radicalmente, y las decisiones de la liga, que esas son terribles, lo del ascenso-descenso, número de extranjeros, que prometen y no pasa nada. Entonces, hoy vivimos un momento totalmente distinto al que de repente platicamos hace 30 años, ¿no? Sí, estamos de acuerdo en eso, pero pues es la misma exigencia que tienen los equipos trascendentes en cada país. Entonces ya el mencionar, es que aquí hay presión, bueno, sí.
se asume que hay que trabajar con esa presión. Así trabajó el Tuca. Cuando llegó a las Chivas, el Tuca no dijo, oye, pero mira qué bien lo está haciendo el Toluca que no tiene presión. Oye, mira, en el Puebla no les importa. Pues el Tuca fue contratado por Salvador Martínez Garza para triunfar con la exigencia, la presión, los requerimientos que tiene el Guadalajara. ¿Hace cuántos años? No Seguimos importa, hablando de está hace muy bien. cuántos años. Bueno, pues ahora más que nunca, justamente por la amplitud de la capacidad de extranjeros, Guadalajara tiene que encontrar el mejor método para detectar el talento mexicano, crearlo, fortalecerlo, proyectarlo, sostenerlo y que lleguen a selección. ¿Cómo le va a hacer? Yo no lo sé, pero ahí está el medio del asunto. Y si Amaury dice, pues es que es bien difícil, bueno, pues entonces busca la suficiente asesoría. Réntalo, véndelo. Pero hablamos de proyecto. ¿Puede responder con el paquete o no puede responder con el paquete? Porque hablamos de proyecto, pero estamos diciendo que contraten a este técnico. No, pues es que Entonces no el tiene técnico va a traer el proyecto. No, bueno, el técnico. es que necesitas un técnico nos de inmediato. nosotros. No, Fíjate no, cómo no, hablamos de no. proyecto y luego decimos, no, que venga de este No, técnico. es que necesitas un técnico El proyecto urgente. no lo trae nomás el técnico. El técnico es parte del proyecto. Por eso, hoy necesitas un técnico porque va a empezar ya el tema de la ese pretemporada, ¿no? proyecto. Sí. Y después necesitas una estrategia, más que un proyecto, una estrategia que no pasa necesariamente únicamente por el entrenador. Esto es mucho más conceptual, es una estructura, es orden, es tácticos, es estratégicos. Disciplina, formación. ¿Por qué no pide asesoría en otro lado, Tuca? Pero no es tan complicado. Escauteo y buenos entrenadores en fuerzas básicas. Y con esto salen los jugadores. Lo principal, y más en un equipo como Chivas, que son puros mexicanos, tienen que tener en fuerzas básicas entrenadores muy, muy capacitados para realmente sacar a estos jugadores lo más pronto posible. No a los 24, 23 años, tiene que ser antes, para que sí puedan codearse en el primer equipo como Camberos. Este es un ejemplo. Pero de estos tiene que salir, en cada posición tiene que salir 1 o 2 para que tú, como entrenador del primer equipo, puedas tener más armas para poder utilizar en el primer equipo. De la disciplina, Sí, ahí te la sabes toda. el reglamento de los equipos que yo he estado es muy tenue. Mencionaste un jugador que ¿cuántas tarjetas tenía? O sea, Mateo Chávez cada tercer partido, cada 2 partidos y fracción, lo amonesta. Y si él cada amonestación por reclamar tiene que pagar 50,000 pesos. Eso está, ¿no, Ricardo, en Chivas o no? Pues, a veces se les cobran, a veces no, dependiendo. Se les cobra la falta. cuando mucho 2,400 Una pesos. reclamación. Una reclamación son 50,000 pesos, punto. Pero una entrada al... Tuca, pero otra vez no es lo mismo. El cuetón en la conferencia de prensa, en Guadalajara lo minimizaron, les pareció irrelevante. No hay una posición de alguien decir, oye, bueno. esto no está bien. No, lo esconden, lo solapan, los acompañan en la complicidad. Nadie dio la cara ahí, nadie dio la cara con lo de Gago. Que la última vez que las Chivas jugaron más o menos bien fue con Gago. Y después viene todo ese desastre mal manejado por Gago, pésimamente manejado por los dirigentes que ni siquiera aparecieron. Por eso, claro que un técnico es el que acompaña cualquier proyecto. Un técnico es parte de un proyecto. No me puedes decir, Chivas ya tiene un proyecto muy ambicioso y lo va a encabezar Gerardo Espinosa. No, pues vamos a hablar en serio, ¿no? Por eso sí tienes que pensar, este proyecto, ¿quién me lo encabeza? Por ejemplo, Almada, que me parece idóneo. Pero la otra es cuestiones ya institucionales. No debe depender de Almada ni del técnico en turno, ni siquiera el director deportivo que llegue, la formación de futbolistas, el escauteo que menciona el Tuca. Eso debe ser permanente. Aquí tengo mi formación, aquí tengo mi trabajo permanente en fuerzas básicas, a las que ni siquiera tiene que voltear a ver el técnico, que algunos lo hacen y le saben. Creo que Almada sería bueno también en ese sentido. Pero eso tiene que ser institucional. Y luego, la parte más visible de nuestro proyecto, que es el equipo de primera división, ¿quién lo va a comandar? Y sí tiene que ser un técnico de otros alcances, ¿no? El director, Larcamón. perdón, el director del equipo de fútbol y esto tiene una importancia. Pero, por ejemplo, si el entrenador del primer equipo, su auxiliar, tiene comunicación con el equipo que viene de abajo, debe de haber una comunicación entre ellos dos importantísima, porque él es el que nos va a proveer los jugadores. Entonces nosotros vamos a ver estos muchachos. No es solo entrenar el primer equipo, también tenemos, y muchas veces lo llamamos
para que vean La las adecuada cosas. sinergia ahí, claro. Incluso hasta posiciones. Oye, lo que me urge ahorita es un lateral. ¿Qué laterales derechos tienes ahorita? Y vamos viendo y vamos desarrollándolos. Y cada posición tiene una característica, o sea, no me puede mandar un central de 1.50, 1.60, espérame. Y hay otro factor, Tuca, muy importante que a veces pasa inadvertido. Un jugador que tú lo estás viendo en la categoría inferior y dices, más o menos, más o menos. De repente hay que llamarlos al primer equipo y hay que ponerlos con los jugadores del primer equipo y muchas veces te sorprendes, caray, pues claro, está rodeado de mejores jugadores, automáticamente levanta. Otros no, otros lo estás viendo Pero que brilla, hace- luego lo pasas para acá Pero y no haces pasa nada. entrenamientos, o sea, muchas veces de este equipo de abajo, principalmente con los suplentes del primer equipo. Sí, para dar un paso de Sí, calidad. para foguearlos, presionarlos más. Ahora, nada más conociendo un poco a Chivas, creo que si acercas más la edad a los jugadores, yo por eso pienso mucho en Larcamón, porque potencia en Necaxa, pues lo que hay y lo hace funcionar. En Puebla, lo que hay y lo hace funcionar. Y es un técnico joven, que acercas un poquito la edad, Pero tú tienes 8 extranjeros, Sí. en Chivas no En tienes. Chivas no tienes, pero puedes potenciar y creo que es un técnico también, digo, pensando en opciones, ¿no? Almada, pero por supuesto que desde luego que sí, como decía la Chimoltrufia, y por supuesto el Arcamón se me hace un quizá distinto, más joven y que ha hecho buenos trabajos. Tiene que trabajar fuerzas básicas y el primer equipo, la gente del primer equipo tiene que estar involucrado con los de abajo. De veras. Muchas veces lo que propongo, antes había categoría sub-20. Yo pedía que jugara la sub-18. No importa. Adelantar proceso. Adelantarlo. O sea, que juegue la 18. Sí. Los muchachos que tienen sub-17 que disputen la sub-20 y así 2 años ganarnos. Ganar 2 Que no años. se den los resultados, estás potenciando. Y yo lo Pero veo- el resultado que tú Totalmente. quieres es en el primer Claro. equipo. Esa parte que están señalando ustedes es la parte medular de una institución futbolera. La parte medular. Todo lo que ustedes están tratando de conectar, establecer, porque no está establecido, y una vez que lo estableces, conectarlo. La crítica que yo hago desde lo que yo conozco para Mauri Vergara pasa por diferentes tópicos. Por ejemplo, como no conoces, traes a Fernando Hierro. Pero te deslumbra Fernando Hierro y no eres capaz de decirle a Fernando Hierro que tiene que hablar de vez en cuando. ¿Para qué? Para que la gente, la gran masa de aficionados de Chivas, los anunciantes, los patrocinadores, estén al tanto de los proyectos en el Guadalajara. Fernando Hierro firma un contrato y le dice a Mauri, yo hablo cuando yo quiero, yo hablo cuando yo lo necesito y no hay una estrategia de comunicación de la institución para que a Mauri Vergara le quites la presión. Así fue con Ricardo Peláez. Cuando Emilio Azcárraga pone a Ricardo Peláez, en los restaurantes veían a Emilio Azcárraga y le decían, tú no sabes, mira cómo está el América, etcétera. Pone a Ricardo Peláez y esos mismos que le reclamaban en los restaurantes, les contestó acto seguido, reclámale a Ricardo Peláez, porque Ricardo Peláez es el que sabe, es el que tiene que dar la cara. Y en ese momento, bueno, pues santo remedio. Pero si traes a Hierro para que Hierro haga lo que se le dé la gana, es problema de Amaury Vergara. Si tienes a dos mudos meses y meses, los dos españoles que no comunicaban nada, problema de la organización y problema del líder. Digo, es una cosa que debe acompañar todos los procesos que son lo más importante hablando de fútbol. Pero tantas cosas que Guadalajara como marca está dejando de hacer. Y tiene Tantas cosas. Sí, tiene que ver con identidad también, con esto que lo mencionaba Pietrasanta muy bien en uno de los programas. Ves Chivas Atlas con Espinosa dirigiendo a Chivas y Pineda dirigiendo al Atlas. La identidad a veces tiene que ver, tienes que entender lo que son las Chivas y para eso lo vas a entender en mayor medida si estuviste ahí, si de ahí saliste, si ahí te formaste, si sabes lo que es la institución. Viene Hierro y dice, pues sabe que las Chivas son importantes en México, pero no tiene nada que ver con los equipos de los que yo vengo en Europa. No hay ese compromiso porque no les interesa. Y Gago dice, qué lindas las Chivas, pero si me habla el Boca me voy al día siguiente. Ahí también tienes que entender qué equipo es, qué perfiles buscar para la dirección deportiva, para la dirección técnica e incluso entre futbolistas. Que Romo llegue medio a la fuerza, como sabemos que llegó, que el Gulit Peña haya llegado medio a la fuerza, como llegó en su momento, es inconcebible un equipo como Chivas. Tendría que ser la meta de muchos futbolistas. Voy a llegar a Chivas y llego con todo el orgullo del mundo y con todo el deseo de triunfar. Pero una pregunta. Hoy lo criticamos al señor Amaury, pero cuando llegó a la final no le dijeron felicidades, ¿eh? No. Oye, en cuarto lugar, ¿Pero en por qué- semifinal. por qué llegó a la Oye, final, Tuca? Ahí
pero ahí cuando llegan, pues el señor no tiene nada que ver. Pero ahí había estas y cuando no llega, él tiene todo que El ver. problema es que la mayoría de veces no llega. Sí. Tuca, Sí, también. pero Tienes que medir ayer varios torneos. estábamos revisando solo el 21 y el 25, los demás torneos llegó. Sí, pero a ver, Tuca, otra decisión como la que está tomando ahorita. O sea, lanzas a Javier Mier, que puede ser un profesional que se está desarrollando, lo lanzas en la peor crisis a la Boca con Lobos enfrente. La prensa va a aprovecharse de esta circunstancia y va a machacar a Javier Mier. No está lo suficientemente sólido, no tiene la suficiente experiencia como para un entorno tan exigente. Igual fue lo de Espinosa, igual fue lo de Cadena. Necesitas fortalecer a esos responsables con gente que te aguante la crisis que está pasando en Guadalajara y la presión que va a llegar. Javier Mier va a hacer lo que puede con lo que tiene, que es pues simplemente lo que a Mauri en este momento y su cuñado le digan que haga. Pero él no puede exigir nada ahorita. ¿Tú crees que llega Javier Mier diciendo, voy a firmar si me das esto o esto o esto, aunque lo crea, aunque lo sepa? Pues no, se tiene que adaptar. Entonces, otra vez es un círculo vicioso del director deportivo y del técnico. Demasiada fragilidad. Pero él viene de abajo de conocer la institución. Sí, como Gerardo Espinosa en la dirección técnica también, y no funcionó. Conoce mucho Y de como las Ricardo fuerzas Cadena, básicas. también gente de casa, hoy he estado aquí, pon una cadena, pues ya te diste cuenta que no funcionó ese esquema una y otra vez, ¿no? Hay que buscar otras soluciones también y creo que la producción me preguntaba en la mañana. Y A ver, no sé si dale lo van de una a poner. vez. Un factor que debemos de considerar es la inmediatez, que eso abarca no para el fútbol, para todo. Hoy es ya, y quiero esto ya, y todo es ya, y el resultado ya, y la gente también exige eso, ¿no? Los contratos, de repente, aunque es un tema totalmente operativo. Mira, te esto no pusieron es- una foto de hace 10 años. Este no bien, es un Pelas, tema ¿eh? deportivo, es un tema operativo totalmente, ¿no? No estás hablando de contratos. La parte del contrato por objetivos, o sea, ¿No está así ahora o no sabes? sí, algunos sí, una parte. Tú tienes un salario, pero si logras esto, tanto, y si logras esto, tanto, y si logras esto, tanto, ¿sí? Vas por objetivos, vas poniendo premios, digamos de alguna forma. Y después hay otro punto, ¿no? Las restricciones de disciplina. Si tu comportamiento es como debe de ser, pues puedes aspirar a un poco más. Si tu comportamiento se ve afectado por indisciplinas, por inasistencias, por conductas no adecuadas, por andar en moto, por andar esquiando, por andar haciendo deportes peligrosos, por decir faltas de disciplina, va reduciendo tu contrato y que los jugadores también sientan en la bolsa el tema económico, porque no veo otra. En Chivas es muy difícil realmente por la diferencia que hay entre los titulares y los que están surgiendo, ¿no? Y no hay mucha competencia deportiva y se tiran a una zona de confort. Vengo diciendo, insisto, cada programa, que se comprometan los jugadores de alguna forma. Y si no se puede a través de la palabra, que sea a través del contrato o del papelito que firma, ¿no? También hace falta capacidad de los dirigentes para comprometerlos. Es parte de tu trabajo como Sí. dirigente y como técnico. Sí. Te voy a comprometer, te voy a incentivar. Juntos vamos a lograr esto y vamos a lograr lo otro. Pero las grandes decisiones, ¿cómo se han tomado? Si de repente opto por Hierro y luego opto por Javier Mier, con todo respeto para Mier, que a lo mejor tiene más capacidad que Hierro para esto, no lo sé, pero no tiene el prestigio, no tiene el nombre, no tiene el aval. Entonces, si hace año y medio era Hierro y ahora es Mier, pues hay una discrepancia ahí, hay una falta de consistencia en tus decisiones. Da la impresión de que es de qué humor te levantaste y vamos por Hierro. Y en su momento, vamos por Cruyff. ¿Con qué apantallamos a medio mundo? Con Cruyff. Imagínate la figura de Cruyff, que no hizo nada acá, porque no le interesaba hacerlo, ¿no? Entonces, no puedes ser tan inconsistente en esas decisiones. ¿Por qué no piensas en proyectos sustentables, razonables, alcanzables, con gente que se comprometa? Yo siempre no lo han tengo, hecho. Pero hay que tener derecho a esta la plática duda. La tengo constantemente contigo. La duda, o sea, puede resultar, ¿por qué no? ¿Quién? ¿Javier Mier? Sí. Sí, puede resultar. claro, pero no estás Yo para- me acuerdo, Javier, Puede, para puede tomar sonar a una grandes riesgos. ocurrencia. yo me también, acuerdo como la de cuando me Hierro. fui a Chivas, ¿sabe a quién suplí? A Leo Benjaque. Sí, Tuca, pero no es lo mismo. Espérame. Sí, pero suples a Leo Hacker y tú ya tienes un historial muy importante como técnico. Pues tenía 5 años nada Sí, más. pero ya daba resultados. Pero el señor la gente no estaba dijo, acá. la gente no dijo, se va Ben Hacker y llega el Tuca, uy, no, qué apuesta tan temeraria. No, la de Mier es una apuesta con un riesgo pues diferente a cuando ya tienes un director deportivo que ha dado la milla y que ha dado resultados y que tiene campeonatos y que tiene prestigio como gente
de trinchera diferente como comentarista, directivo, futbolista, ¿no? Yo creo que hay... Cante, muy buena tarde. Sí, es una baraja extensa. De hecho, ayer el propio Javier Mier reconoció esa parte. Dice, tengo candidatos de todos los perfiles. Estaremos buscando precisamente a quién traer. Y ojo, hay un tema. Quiere al técnico antes del 21 de mayo. Entonces, es difícil pensar en que pueda llegar algún técnico que esté en competencia todavía, porque sería tirarte un volado a ver si está o no disponible para esas fechas. Así es que sí, efectivamente ayer decía el nombre de Jaime Lozano, que estaba como una de las alternativas, y bueno, pues seguramente ahí estarán revisando justo los perfiles de esos técnicos que el mismo Javier Mier decía. Hay varios que tengo contemplados para definir, fecha límite 21 de mayo. Lo del Arcamón y lo de Almada, que entiendo Guadalajara desde hace tiempo les ha echado el ojo, sigue fresco y con posibilidades, entendiendo, Jesús, que si van por ellos tendrían que pagar sus respectivas cláusulas de rescisión para con Pachuca y con Necaxa. ¿Hay esa posibilidad o está descartado precisamente por el tema de tener que desembolsar? Mira, el tema de Almada, por ejemplo, la situación es que juega Mundial de Clubes y Mundial de Clubes comienza a principios de junio. Chivas el 20 de mayo, 21 de mayo ya está de vuelta. Esa situación lo complica y ayer en la conferencia decía que él necesita al técnico antes de que comience la pretemporada. En el caso del Arcamón, la situación también del tiempo, o sea, el técnico está en activo con un Necaxa en la liguilla y no sé si las fechas den para poderlo traer. A esto habría que sumarle, por supuesto, que habría que indemnizar a Pachuca o a Necaxa para tratar de sacar a estos entrenadores. Oye, Jesús, te saludo con gusto. A ver, ¿cómo va a ser la situación de la definición? ¿Tiene que ser un técnico sin trabajo? Porque a ellos le sacaron a su gente, a Gago, y le sacaron a Hierro, y se molestaron mucho, cobraron cláusulas de rescisión de los dos, pero se molestaron mucho de la falta de seriedad de otros. A ver, dime una cosa, ¿será un técnico sin trabajo o van a esperar a alguien que tenga trabajo y le pidan que renuncie, por ejemplo? Saludos, Héctor, buena tarde. Justo este tema que estás tocando, ayer lo preguntaba yo en la conferencia de prensa, no sé si había espacio para hacer lo que le hicieron a Chivas también, de sacarle a su técnico, en este caso Boca Juniors. Y Javier Mier ni confirmó ni negó. O sea, no quiso meterse en ese embrollo de confirmar o negar. Entiendo que hay técnicos que les gustan, que actualmente tienen trabajo, como el caso del Arcamón, que ojo, el Arcamón se ofreció a tomar Chivas cuando se fue Fernando Gago y en ese momento la directiva española ni lo peló, lo rechazó. Ahí pudo haber sido un momento donde él pudo haber asumido el cargo como técnico del equipo del Guadalajara. Entonces, acá la situación es que sí, probablemente haya más facilidad con los que están libres por el tema del tiempo, porque si buscan a los que están en competencia, pues arrancarán la pretemporada con quién sabe quién, van a andar llegando por allá del mes de junio, o sea, no es tan sencillo ese tema, pero no está descartado tampoco que sea alguien que tenga trabajo. Jesús, en cuanto a los jugadores, porque como que el horno no está para bollos para desprenderse de jugadores, más bien tendrían que llegar. Pero en este momento, cuando ya están prácticamente de vacaciones y van a estar un mes, ¿sabes de algún jugador que ya no entre en planes en el equipo? Oscar Wally Pietra, buena tarde. Él llegó con Fernando Hierro, tuvo 2 años de contrato, no logró debutar en primera división. De hecho, ya en los últimos partidos, ahí el propio guardameta ni siquiera era convocado, entonces es de los que ya no están considerados. Habrá que mencionar, por ejemplo, que en el caso de Mateo Chávez, que él no es que no estuviera considerado, es que la AZ Alkmaar pagó para llevarse a este futbolista. El equipo del Guadalajara está en búsqueda del lateral izquierdo. Una de las opciones o que tienen ahí como posibilidad es Jesús Gallardo. Luego habrá que ver si se logran arreglar con Toluca, pero es una opción que buscarían para solventar esa ausencia de Mateo Chávez en la lateral de la izquierda. Y también otra cosa sobre la que se trabaja es el tema de Hugo Camberos. Matías Buja está en la ciudad de Guadalajara, de hecho él arregla el tema de Tiloncito para llevarlo a Holanda y han estado en reuniones para solventar el tema de Hugo también. Mi querido Jesús Bernal, ¿Guadalajara va a esperar hasta el 21 de mayo cuando arranque la pretemporada o va a trabajar con anterioridad por el tema de los refuerzos? Y me refiero para que llegue el técnico. Si no cierran el técnico hasta antes del 21 de mayo, pues entonces ahí pierden tiempo en el tema de los refuerzos, ¿no?
Sí, tal cual, Dionisio, muy buena tarde, aunque aplique exactamente también la misma situación. Si a Chivas le interesan jugadores que están en competencia, es prácticamente imposible poderlos traer antes. Lo que tiene planteado el Guadalajara es lograrse cerrar al entrenador antes de que arranque la pretemporada, sentarse con él. Chivas tiene perfilado lo que busca, lo que necesita el lateral izquierdo, necesita un central, necesita un mediocampista, y luego entonces con el técnico poder definir los nombres. No quieren anticiparse tanto en esa situación, por eso hablan del tema Gallardo, pues es una opción porque entienden que necesitan un lateral izquierdo, pero sí pretenden que sea el entrenador el que se sienta a definir con Javier Mier los refuerzos a llegar. El que Mozo no fuera titular los últimos partidos, entonces fue una decisión de Gerardo Espinoza, porque también cuando dices que necesitan, yo no sé si Mozo entre en planes de la directiva después de lo que ha pasado y prefieran irse con Gómez entonces. Sí, en el caso de Alan Mozo fue decisión de Gerardo, lo sentó a raíz de que lo expulsaron contra América y 2 de los goles en aquel partido de vuelta de los octavos de final de CONCACAF fueron precisamente por la banda de Alan. Desde ahí perdió la titularidad, se quedó Gómez, pero bueno, si llega otro cuerpo técnico y les gusta Alan Mozo, se puede quedar. Jesús, Almeida y el Tuca, ¿están en el escritorio de Javier Mier, sus currículums? No, hasta donde tengo entendido no. En el caso de Matías Almeida se le buscó hace algunos meses, hace 6 meses, solamente para saber cómo estaba la situación con él, cuál era el tema. Él les dijo en enero ya no tengo cláusula, sin embargo el dueño de la AEK lo renovó y hoy Matías está blindado otra vez por el equipo griego. En el caso del Tuca, no, tampoco tengo entendido que sea algún candidato para llegar a Chivas. Oye, Jesús, me acuerdo que a Gerardo Espinoza y a Javier Mier los dejaron de interinos al mismo tiempo. Y dijeron que estaban sujetos a resultados de lo que faltaba el torneo. Gerardo Espinoza fracasó y está fuera. Javier Mier fracasó y está dentro. No, Héctor, no. Perdón que te interrumpa, no. Pero no puedes juzgar con el mismo rendimiento al técnico y al director deportivo. Porque el director deportivo tiene que basarse en un equipo que él recibe. Él no armó nada. Sí, él le aventaron así el paquete y él pues nada más va en el mismo autobús. No estoy de acuerdo. No calificaron los dos. Entonces Javier Mier dijo, tengo el apoyo de la presidencia. ¿De verdad Amaury apoya a alguien ahí en ese equipo? ¿A que no sean los cuñados? Sí, Héctor. De hecho, a ver, Javier Mier cumple o funge con un rol, digamos, hasta institucional. Él estaba encargado de las fuerzas básicas, simplemente lo desplazaron del puesto que tenía antes a donde ha ocupado ahora, que es en la dirección deportiva. Tiene muy buena relación con Alejandro Manso, lleva muy buena relación con Amaury Vergara. Manso y Mier van trabajando de la mano en todo este proceso justamente del armado del proyecto y del equipo. Entonces, sí, el respaldo y el apoyo, créeme que lo tiene. No quieras sembrar discordia donde no hay. De por sí es una bronca. Que tú queriendo. Sí, está capacitado ese señor para el puesto. ¿Quién? Javier Mier. Claro. Para ser director deportivo de Chivas. Si no lo hubieran puesto. O sea, Ricardo Peláez no pudo en Chivas. Pero, Fernando Hierro no. Y Ricardo Peláez no estaba capacitado. Pero Ricardo Peláez lo llevó, ¿no? Claro, Ricardo Peláez llevó a Javier Mier. Sí. Él lo lleva. Javier Mier tiene mucho menos que Ricardo Peláez. Sí, claro. Sí, estoy de acuerdo. Mucho menos. Yo esperaría uno del nivel de Hierro para que el Guadalajara, que está en una super crisis, salga de esa. Que luego te dejen tirado por unos centavos. Oye, o muchos centavos. El candidato de Mier. A ver, mi gente rojiblanca, pónganse cómodos porque lo que les voy a contar no es cualquier chisme de pasillo, ¿eh? Esto está sonando fuerte en Verde Valle. Resulta que el Jimmy Lozano está cada vez más cerca de ponerse el saco de DT del Chivas. Y no es ni por billete ni por el dedazo de Amaury Vergara. No, esto va por otro lado. Mucho más interno, más de esas conexiones que nadie ve pero que terminan decidiendo todo en el fútbol mexicano. Después del ridículo del sábado pasado, cuando apenas pudimos rascar un empate contra el Atlas y nos quedamos fuera del play-in por un gol, sí, un solo gol. La directiva se prendió las pilas. Ya no hay espacio para más fracasos. Gerardo Espinoza ya es historia, y ahora el nombre que suena más fuerte es el de Jimmy. ¿Y saben por qué? Porque el compita tiene palancas bien firmes dentro del club. Para empezar, es cuate cercano de Javier Mier, ese mismo que manda más en lo deportivo y que no da paso sin guarache. Y adivinen quién más lo banca. Alejandro Manso. O sea, los dos que están buscando nuevo técnico están alineados con el mismo nombre. Y cuando esos dos ya se pusieron de acuerdo, es cuestión de tiempo para que se lo vendan a Amaury como si fuera el último técnico en el planeta. Ahora, aquí viene lo jugoso del asunto, el tema de los representantes. Porque sí, en este fútbol nuestro,
Los promotores son los que de verdad jalan los hilos. Y resulta que Jimmy ya no está con Enrique Nieto, ahora está con el grupo Pitts. ¿Y quiénes son esos? Pues los mismos que ya han hecho varios tratos con Chivas. Entonces ahí ya hay confianza, ya hay relación. Y eso, en este medio, vale más que cualquier currículum. Y mientras eso pasa, hay otro nombre que salió a la luz, Nicolás Larcamón. Pero ojo, él tiene contrato hasta 2026 con el Necaxa, y por lo visto está casado con ese proyecto. Además, dicen que hay respeto entre las familias, que no se van a robar técnicos así nomás, que hay códigos. Y pues, el Chivas, por más desesperado que esté, no quiere mancharse. Ahora sí, la neta, les voy a decir lo que pienso. A mí no me convence tanto el Jimmy como estratega para el rebaño. Sí, tiene medalla olímpica, sí, ganó la Copa Oro, pero sus números en clubes no son nada del otro mundo. En Querétaro y en Necaxa no dejó huella. Pero claro, con la verde encima todo se ve diferente. Capaz que lo traen más por política que por táctica. Así que ahí lo tienen, banda. Entre relaciones, promotores y padrinazgos, parece que Jimmy Lozano ya tiene medio pie en Guadalajara. Falta ver si eso alcanza para levantar a este equipo que ya se cansó de dar pena. Y justo ahí es donde la cosa se pone todavía más interesante, banda. Porque si lo del Jimmy ya está calientito por los cuates que tiene adentro, lo de los otros candidatos no se queda atrás. Pero ahí sí ya estamos hablando de billete, de lana pesada. Mira nomás, si el Chivas quiere a Guillermo Almada, tiene que soltar $2 millones. Sí, 2 millones, nada más para que el Pachuca lo deje ir. Y eso, pa' como está el club ahorita, no es poca cosa. Ahora si tú pensabas que el Arcamón salía más barato, pues agárrate. Al Necaxa hay que pagarle 2.5 millones si alguien se lo quiere llevar.